Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, un gozo que está con nosotros en esta mañana que el Señor nos ha dado, una mañana hermosa. Gracias al Señor por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, por la oportunidad que nos da de predicar su palabra, por este lugar que tenemos donde podemos compartirla, por los medios informativos. Gracias a Dios en general por todo lo que hace en nuestras vidas. Hermanos, los anuncios de esta semana. Recuerde, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Vamos a entrar a la onceava, doceava lección en esta mañana. También a las 11 de la mañana tenemos la predicación en nuestro lugar de costumbre. El próximo miércoles continuamos estudiando con personajes bíblicos y seguimos estudiando la vida de José. Ah, una cosa más, ¿verdad? Recuerden, hermanos, de estar orando por las necesidades espirituales que hay en la congregación. Es importante, queridos hermanos, que estemos verdaderamente descansando en nuestro Señor Jesucristo. En el devocional de esta mañana y del día de ayer, en realidad, leyendo acerca de, por ejemplo, Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son del Señor y lo que Él nos da a conocer, Él nos lo da a conocer a través de su palabra. Y es importante, hermanos, que nosotros nos enfoquemos en buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros y laborar haciendo lo que sabemos que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una de esas cosas, hermanos, es el congregarnos. Cada vez que tenemos servicio, cada vez que estas puertas se abren, debemos nosotros de estar ansiosos y sobre todo, hermanos, no permitir que Satanás nos engañe. Satanás siempre va a poner trabas, Satanás siempre va a tratar de cegarnos y de voltear la mirada hacia cosas, ¿verdad? Que aunque a veces son difíciles y lastimosas, muchas de las veces, hermanos, realmente no deberían de tener tanta fuerza sobre nosotros y deberíamos de pensar lo importante que esto es, no solamente para cada uno de nosotros personalmente, pero para nuestras familias, queridos hermanos, para nuestras familias. Recuerde de estar orando también, hermanos, por los hermanos que están batallando con cáncer. Tenemos a Adriana, la hermana Adriana, al sur de la ciudad. Le pido que esté orando por ella, por su esposo, por su familia, a sus hijos, tiene dos, por la hermana Diana Ortega en México, que está batallando también con una infección en el páncreas y como se los he dicho algunas par de veces, ya tiene su vientre abierto porque es alérgica a los antibióticos y entonces tiene que estar, eh, realmente no entiendo nada de medicina ahora, pero lo tienen que tener así. También este niño se llama Ever, es el nieto del pastor Sarmiento allá en Guadalajara. Por favor, esté orando por él, por su recuperación. Está también la hermana Elizabeth Álvarez allá en Guadalajara también, que está batallando con cáncer. Am, este, l- am, Ana Narváez también luchando en contra de esta enfermedad. Ay, recuerde por favor de estar orando también por las hermanas que están en recuperación. Está la hermana Marilena López también. Y la hermana María Ceballos, mi suegra, la mamá de mi esposa, ella está mucho mejor, gracias por sus oraciones. Ella camina más, poco a poco ya no usa el bastón, ya está agarrando más fuerzas en su rodilla. Gracias por sus oraciones y recuerde estar orando por mi esposa, va a tener su cirugía este próximo martes. Martes tenemos que ir temprano a ese lugar y me estaba diciendo mi esposa que se van a tardar tal vez 8 horas. Entonces les ruego por favor de sus oraciones, se lo vamos a agradecer muchísimo. Ah, y creo que esos son todos los anuncios de esta mañana. Vamos a orar, queridos hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor en esta predicación. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por lo misericordioso que es con nosotros, por su infinita paciencia con cada uno de nosotros también. Gracias, Dios mío, por estar atento a nuestras necesidades. Gracias, Señor, por la disciplina que recibimos. Gracias, Dios mío, por la abundancia de su amor.
y la abundancia de su justicia también. Dios mío, en esta mañana estamos pidiendo que usted prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Sobre todo, Dios mío, que no sea yo quien está hablando, sino usted, Señor, comunicándose a través de mí. Solamente úseme, Señor, yo no soy nadie, no tengo dignidad, y yo le ruego que usted me la dé, que perdone mis pecados, que me dé esa dignidad y que pueda ser yo de bendición a mis hermanos que van a escuchar esta palabra en esta mañana. Asimismo rogamos, Dios mío, que usted nos hable, por favor, que comunique, Señor, esta verdad a cada uno de nosotros, que nos haga entender, Dios mío, cuán importante es, Señor, Cristo para nuestras vidas, aún aquí en esta tierra, Señor. Perdónenos, Dios mío, por la apatía que a veces tenemos. Perdónenos, Dios mío, por el desinterés que a veces mostramos. Y yo le ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, aquellos que tienen que trabajar en este día, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están batallando, Dios mío, entre venir y no venir, aquellos, Señor, que están desanimados. Yo le pido por cada uno de ellos, Dios mío, que usted fortalezca sus corazones, sus espíritus, y que puedan ellos tomar las decisiones correctas en sus vidas, Dios mío. Sea con ellos, por favor, así como le pido que sea con nosotros en esta su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Estamos en la última parte, queridos hermanos, de Jesucristo el testador. Hemos visto alrededor de 15 artículos, 15 declaraciones, las cuales nos demuestran a usted y a mí el verdadero significado y la importancia de esta metáfora, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 9 de Hebreos nuevamente, por favor. Hebreos 9, versículos 15, dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a leer desde el 11, me voy a regresar hasta el 11 y vamos a leer hasta el 22. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, este versículo que acabamos de leer, bien podríamos usted y yo decir que es el corazón del evangelio. Dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Llegamos a las conclusiones de lo que hemos estudiado por las últimas 4 semanas. Hemos estudiado, queridos hermanos, una metáfora, una palabra, una declaración, según el versículo 16,
donde nuevamente dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Queridos hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, es necesario que nosotros hagamos inferencias. Es necesario que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras propias conclusiones en cuanto a lo que hemos leído, a lo que hemos estado aprendiendo. Y es ese momento en el que llegamos usted y yo ahora aquí mismo. Y lo primero que usted y yo concluimos, hermanos, es simple y sencillamente que el hecho de que Cristo sea el testador, es excedentemente mostrador de la infinita gracia y del superintendente amor de Cristo para los pecadores, en el hecho que Él mismo, Cristo, debió de asumir la naturaleza del hombre y hacerse susceptible a la muerte, sujeto. Mire, voy a hacer esta declaración y es importantísima, y no lo tome, tenemos que, para entender esto que voy a decir, tenemos que recordar lo que hemos hablado en las últimas 4 semanas. Susceptible a la muerte y sujeto por sí mismo, fíjese, a la mortalidad. Sin embargo, cuán maravilloso o cuán grande y excelentísima condescencia encontramos aquí, que Cristo debía de hacer o de actuar en cualquier cosa en contemplación, fíjese, en contemplación a la misma muerte. Es decir, cada hecho, cada acción que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en esta tierra, dentro de su ministerio, la meta principal, queridos hermanos, estaba en su propia muerte. Sí, vino e hizo milagros maravillosos. Encontramos en la palabra de Dios, queridos hermanos, que el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo fue en las bodas de Caná. Fue convertir el agua en vino. Y mientras que usted y yo podemos gloriarnos y decir cuán maravilloso y cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo, no vino nada más a hacer eso. Lo vemos más adelante dándole de comer a miles de personas con unos bocadillos de pan y algunos peces. Y podemos decir cuán maravilloso es esto. A eso no vino, hermanos. Lo encontramos, queridos hermanos, sanando a los leprosos. Perdón, lo encontramos, queridos hermanos, dándole la vista a los ciegos. Lo encontramos, queridos hermanos, sanando a mujeres, sanando a hombres. Lo encontramos, queridos hermanos, levantando a los muertos de la tumba. Pero no vino a hacer eso. La condescencia que encontramos aquí acerca de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a mirar y cualquier milagro y cualquier cosa que hacía en cuanto a la muerte que iba a pasar Él, queridos hermanos, y llegarse a convertir en el testador. Qué maravilloso, hermanos, que aún a pesar de eso, a pesar de haber muerto en la cruz, aún así no había ni hubo corrupción en nuestro Señor Jesucristo. La tumba, queridos hermanos, no pudo retenerlo. Y no pudo, hermanos, fíjese, la muerte no pudo sujetarlo, y aún así nuestro Señor Jesucristo se sometió a una muerte increíble. Y de este modo, hermanos, a través del Espíritu Él pudo transmitir a usted y a mí el derecho legal y la posesión de la vida eterna. Sí, hermanos, somos salvos no porque hicimos una oración. Somos salvos, hermano, no porque me porto bien, no porque vamos a la iglesia.
Somos salvos no porque vamos a una iglesia bautista. Somos salvos, queridos hermanos, por la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, con la cual, queridos hermanos, nos redimió, nos limpió y nos hizo perfectos. Ahora mismo, a través de este testador, es que usted y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia. Concluimos también, hermanos, que por esta misma razón usted y yo miramos, usted y yo entendemos cuán seguro y firme es el pacto de la gracia, hecho, hermanos, para todo aquel que cree, para aquel verdadero cristiano, para aquel verdadero fiel hijo de Dios. Y aquí, hermanos, encontramos la firmeza del evangelio. Aquí, hermanos, encontramos la certeza del poder de Dios. Aquí, hermanos, encontramos la misma naturaleza divina que ha dado a usted y a mí esa certeza, esa roca, hermanos, en la cual usted y yo estamos parados. Esa roca, queridos hermanos, en la cual usted y yo estamos sobreedificando en esta vida, para la honra y la gloria de Dios. Concluimos también, hermanos, en tercer lugar, que es obligación de nosotros como legatarios de Jesucristo el conocer y saber nuestros derechos, el conocer y saber los títulos que hemos recibido de propiedad. Títulos, queridos hermanos, para las espirituales y eternas bendiciones que son de absoluta gracia y puro placer del testador a nuestro favor. La verdad, hermanos, es que esto debe de abrir nuestros ojos. Esto en realidad, queridos hermanos, debe de sorprendernos a usted y a mí a cada momento. Cuando abrimos los ojos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando cerramos nuestros ojos, cuando comemos, cuando caminamos, cuando hacemos algo, cuando respiramos. El poder mirar y decir cuán grande es tu gracia, Señor. Cuán abundante es tu misericordia sobre nuestra vida. Cuán increíble es ese amor que tú me has dado. Porque no lo merecíamos. No cabe duda, hermanos, que nosotros tenemos que hacer una conclusión muy difícil. Que muchas veces, hermanos, es nuestra ignorancia en la palabra de Dios lo único que trastorna nuestras vidas, y lo único, hermanos, que usa Satanás para engañarnos, para desanimarnos, para hacer que usted y yo perdamos de vista al autor y consumador de la fe. Debemos concluir también, hermanos, que Cristo ha dejado a alguien para hacer su voluntad, y que esta, hermanos, es puesta en las manos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque durante la ausencia de Cristo, ¿quién más es capaz de hacer estas cosas? Dice el Evangelio de San Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, cuando Jesucristo murió, no acabaron las cosas. Cuando Jesucristo murió, hermanos, mire, cuando la gente aquí, cuando una persona sin esperanza muere, cuando una persona que no es redimida muere, está el estigma de la incertidumbre sobre la familia, sobre los seres queridos, sobre los deudos de esta persona.
Y muchas veces, yo no sé si usted ha alcanzado a escuchar los comentarios en estos funerales. Ya se acabó todo. Al menos esta persona ya descansa. Ya se terminó su calvario. Qué triste, hermanos. Qué triste, porque en realidad ahí es donde comienza el verdadero calvario de estas personas. Qué triste, hermanos, que han muerto en la incertidumbre, en la falsedad de una religión, en el engaño de Satanás, o tal vez en el propio engaño impartido personalmente por cada uno de ellos, bajo el precepto de sus ideas, bajo los conceptos carnales y mundanos que muchas veces nosotros tenemos. Concluimos asimismo, hermanos, también que usted puede ver también, hermanos, cuánta razón y obligación usted y yo tenemos para examinar lo que se está predicando, para examinar lo que se está diciendo, lo que se está presentando como doctrina, lo que se está publicando por el hombre como la mente de Cristo. Miren, hermanos, es increíble el engaño que Satanás ha puesto sobre la gente. Es increíble, hermano, el velo tan horrible que está cayendo sobre la sociedad. Yo le he repetido, hermanos, por enésima vez, que el cristianismo sin Cristo no puede existir, o sin Cristo no hay cristianismo. Estaba leyendo acerca de la luz del mundo. No me gusta predicar de otras cosas, pero esto es importante, hermanos. Nosotros tenemos mucha, digo nosotros, yo personalmente tengo mucha relación en cuanto a eso, porque ellos son de ahí de Guadalajara, de donde soy yo. Y es increíble el velo que Satanás ha propinado sobre esta gente, que han llegado, queridos hermanos, a creer verdaderamente y a estipular en su corazón que todas las aberraciones que estos tipos, que estos líderes de esta secta están haciendo, como si fuese la misma palabra de Dios. Estos tipos, estos herejes, hermanos, que se han autoproclamado como apóstoles, cuando en realidad de eso nada tienen. Lo único que son ellos, hermanos, son unos anticristos, porque el fin de ellos es precisamente suplantar a Cristo y presentarse a ellos mismos como el mismo Salvador. ¿De qué otra manera, hermanos, podríamos nosotros explicarnos cómo esta gente que está tan cegada no puede entender que lo que está sucediendo en este lugar es una herejía, una orgía de herejías espirituales? Hermanos, Satanás anda rampante a nuestro alrededor. Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Y hoy en día, hermanos, más que nunca es importante que usted y yo entendamos que lo que se está predicando, como la mente de Cristo, si esto no está escrito y no se encuentra en su última voluntad y testamento, debemos de tener usted y yo un rechazo absoluto sobre estas palabras. No importa, hermano o hermana, que un ángel del cielo venga y lo predique.
Es en usted y en mí la carga, queridos hermanos, y la obra de aborrecer y de condenar todas estas cosas que están sucediendo. Porque todas aquellas cosas que en estos lugares se afirman como una ordenanza de Cristo, si no lo es, y ni tampoco se puede naturalmente concluir en la palabra de Dios sin el abuso o el agravio del mismo texto, usted y yo tenemos que aborrecer y condenar esa palabra. Usted y yo tenemos la obligación, queridos hermanos, de proteger a nuestros hijos. Tenemos la obligación, queridos hermanos, usted y yo, que tenemos la verdad entre nosotros, de compartir esa verdad con nuestros seres queridos. Tenemos la obligación, usted y yo, hermanos, de que nuestros hijos, de que nuestros hermanos, de que nuestro cónyuge, de que nuestro padre, nuestra madre, nuestro vecino, nuestro hermano conozcan finalmente esta verdad y puedan entender, queridos hermanos, que el verdadero cristianismo trae libertad sobre nosotros, que el verdadero cristianismo, ese testador, ese Cristo quien murió y derramó su sangre a nuestro favor, en esa libertad, queridos hermanos, nos dio entendimiento. En esa libertad nos ha quitado las amarras del pecado. En esa libertad, queridos hermanos, nos ha dado el entendimiento de su palabra. En esa libertad, hermanos, a Él mismo ha expuesto a través de su Espíritu Santo la capacidad de nosotros de poder entender lo que Él quiere de usted y de mí. El reino de los cielos, la iglesia, hermanos, el mensaje de Dios, el evangelio, no está en comida y bebida. No está, queridos hermanos, en la vestimenta. No está en el día en que adoramos. No está, queridos hermanos, en el nombre que está pegado ahí en la entrada, en la puerta principal de este edificio. No está, queridos hermanos, en el lenguaje en el que se predica. No está, queridos hermanos, en el color de la piel del que está predicando. No está, queridos hermanos, en el pastor. No está, queridos hermanos, en cada uno de nosotros. Está solamente en Cristo. Y es Él, queridos hermanos, el testador. Es Él quien a usted y a mí nos ha heredado la gracia, la eterna bendición de una vida sempiterna, de una vida eterna, de una vida plena, de una vida, queridos hermanos, que no tiene fin, de una vida, hermanos, que debe en nosotros en este momento de ser usada para honrar y glorificar a nuestro Señor, que debe ser usada, hermano, para ganar a los perdidos para Cristo, que debe de ser usada, hermanos, para exaltarle a Él a lo sumo. Pero tristemente, hermanos, ¿cuántas veces no vemos que esto se utiliza para exaltar a la persona que está detrás del púlpito? Creo que no sé si eso se lo había comentado antes, hace algunos años, no estaba ni viendo la tele, estaba prendida, pero yo nada más le estaba cambiando. Yo no sé por qué me pasa eso. A mi esposa le molesta, dice: no ves nada, pero tampoco me dejas ver nada a mí. Y ya hace muchos años, algunos 15 años yo creo, si no más, estaba yo nada más pasando, como dicen aquí, channel surfing. Estaba pasando por canales y me llamó la atención cuando pasé por el TVN.
Estaba un pseudoapóstol, un hereje, predicando, ¿verdad? Y mire, en esos lugares no hay púlpito porque no hay necesidad, ¿verdad? Y tal vez nosotros no tengamos necesidad, pero esto es algo muy cómodo para el que está predicando. Yo tengo mi Biblia y mi mensaje aquí a un lado. El punto es que se apagan las luces, queridos hermanos. Se apagan las luces y luego empieza un coro, hermanos, monumental a cantar cuán grande es Él. Y en el refrán del coro se prenden las luces, hermanos. Se prenden las luces y lo enfocan a este hereje. Las luces así, ¡puf! Y él está con las manos así abiertas. Y el coro comienza a cantar. Y cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es lo que están llegando a adorar a un satánico. Ahora lo más triste, queridos hermanos, es que esto sucede en nuestras propias iglesias. Es que lo dijo el hermano Felipe. Es que lo dijo el hermano Sergio. Es que lo dijo el pastor fulano de tal. Un hermano en Cristo, un pastor, se acercó a mí y me dice: hermano, ¿por qué usted no ordena al hermano fulano de tal? Y digo: hermano, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Y la palabra de Dios es bien clara en cuanto a los requisitos de una persona que busque el obispado, que busque el pastorado. Y dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Hermano, yo no tengo ningún problema con eso. Le dije: entonces ordénelo usted. El pastor, no le voy a decir qué nombre, pero de allá de Tennessee, él ha ordenado a hermanos que son divorciados. Le dije: le digo: hermano, entonces ya es él la suprema autoridad. ¿Sí me entiende lo que estoy tratando de decirle? Hermanos, yo a ustedes les pido que tomen notas. Yo a ustedes les pido que escuchen con atención lo que yo estoy diciendo. Porque, hermano, yo no soy infalible y yo me puedo equivocar. Y es importantísimo, hermanos, que entendamos que no es mi palabra. Es importantísimo, hermanos, que entendamos que Cristo es el todo y para todo en nuestras vidas. A mí me gusta ver cuando yo veo que los hermanos están anotando cosas. Y me gusta ver escuchar cuando me preguntan por qué dije algo. Cristo es el testador, hermanos, el que murió por nosotros. Concluimos, hermanos, siguiendo que este hecho de que Jesucristo es el testador nos ofrece a usted y a mí un confort, un placer más allá de nuestro entendimiento. Nos los ofrece a aquellos cuyos nombres están inscritos en este testamento y en el libro de la vida del Cordero. Allí tú encontrarás excesivamente grandes y gloriosas cosas legadas para ti. Y solamente falta que tú las pidas a nuestro Señor y las demandes de acuerdo a su voluntad y a las direcciones que Él dejó establecidas. En la palabra de Dios, hermanos, hay cientos de promesas, miles de promesas. Pero la primera condición, hermanos, para estas promesas es que estas son accesibles solamente a través de Jesucristo. En general, como principio, podemos decir que hay dos promesas principales para todo el hombre, para todo el mundo. La primera promesa es:
Si no tienes a Cristo en tu corazón, cuando vengas ante mi presencia, te voy a mandar al infierno porque no tienes a Cristo en tu corazón. La segunda promesa es: si tienes a Cristo en tu corazón, hay cientos, hay miles de promesas y de bendiciones esperándote a ti. Solamente por Jesucristo. Por último, hermanos, usted y yo podemos concluir que usted y yo no nos podemos permitir ni darnos el lujo de olvidar quién es Jesucristo. ¿Qué hizo Él? No podemos permitirnos ser negligentes en recordar a Jesucristo, en recordar el hecho de que Él es un testador, con todos los indicios y señales que se nos dan a través de las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 dice: haced esto en memoria de mí. Hablando el apóstol Pablo de la institución de la cena del Señor. Cuando lo hacemos, recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, queridos hermanos, es ahí, solamente ahí, donde el hecho de Cristo como testador es ratificado con su propia sangre. Es tiempo, queridos hermanos, de pensar. Es tiempo, queridos hermanos, de valorar qué es lo que usted y yo tenemos. Es tiempo de mirar si en realidad Cristo está en nuestro cristianismo. Hermano, yo soy cristiano. La pregunta sigue: ¿es Cristo nuestro cristianismo? Ahí, queridos hermanos, es donde usted y yo tenemos que plantar nuestra vida. Porque una cosa es decir que vamos a la iglesia. Una cosa es decir que somos salvos. Una cosa es verdaderamente ser cristianos. ¿Es Cristo tu cristianismo? ¿Es Cristo el dominador de tu vida? ¿Es Cristo el testador quien te sostiene, en quien tú confías? Mientras la hermana Tania toca, es tiempo, hermanos, de valorar lo que hay en nuestras vidas. Es tiempo, hermanos, en realidad de darle a Cristo el lugar que le corresponde en nosotros. Tal vez la pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde
está Cristo en tu vida? Cristo es el testador. Cristo es la misma herencia y el legado que hemos recibido. Yo te digo, hermano, hermana, que si Cristo no está controlando tu vida, tú no eres cristiano. Tú te puedes llamar como tú quieras, tú puedes venir a la iglesia. No importa que tu iglesia a donde vas diga afuera iglesia cristiana. Si no está Cristo ahí, tú no eres cristiano. Si Cristo no controla tu vida, si Cristo no dirige tu vida, tú no eres cristiano. Si Cristo murió por nuestros pecados y murió en la cruz para derramar su sangre y con su sangre redimirnos, pero para ser redimido hay que acercarse a Cristo. Para ser perdonado hay que acercarse a Cristo. Para ser cristiano, hermano, debemos de tener a Cristo como controlador de nuestras vidas. ¿Dónde está Cristo en tu vida, hermanos? ¿Dónde está Cristo en tu cristianismo? Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por este día. Gracias por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que usted nos ha dado. Bendiga su palabra, Señor, por favor. Bendígala. Ayúdenos, Dios mío, por favor, a salir adelante. Ayúdenos a entender cuán importante es Cristo para nosotros. Ayúdenos a no ser negligentes, Señor, a escudriñar su palabra. Ayúdenos, Señor, a no ser negligentes, a poner atención a lo que se está predicando y compararlo con las mismas escrituras. Ayúdenos, Señor, a no ser negligentes, a darle a Cristo el lugar que se corresponde o que le corresponde en la vida de cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, por favor, su palabra. Se lo rogamos, que ésta dé fruto de justicia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos nuevamente. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.